Buenas noches a todos, familia. Muchas gracias por darnos la oportunidad de llevar una vez más un mensaje con propósito a a sus corazones. Bienvenidos a Dulce Legado. Principalmente, pues darle gracias a Dios que nos da una oportunidad más de estar al aire, a nuestro director Román, por darnos este espacio y a Luis, quien nos acompaña en controles. Muchas gracias, familia, de verdad, por siempre sintonizarnos los días sábados y permitirnos llegar hasta sus hogares o donde quiera que se encuentren. Hoy tocaremos un tema súper interesante y especial porque vamos a hablar sobre este tema de expresar lo que sentimos, celebrando pues la fecha tan esperada y especial que es el 14 de febrero, celebrando el amor y la amistad. Y bueno, familia, pues hoy también tenemos a una persona súper especial para este tema que seguramente nos va a encantar. Nos acompaña de una manera especial Gaby Jiménez, que para mí es un orgullo presentarla. Forma orgullosamente parte del equipo de Speaker Master internacional. Es campeona internacional de oratoria y desarrolladora de líderes y que nos hablará de este tema, expresar lo que sentimos. Bienvenida, Gaby. Gracias, Dulce. Gracias, Sergio, por esta presentación. Es un placer para mí estar con ustedes y bueno, pues sobre todo poder aportar un poquito de valor a sus vidas, ¿no? Si lo que escuchamos, lo que hoy compartimos hace mejor su vida, bueno, pues sin duda alguna estamos cumpliendo el propósito. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Gaby. Pues mira, aquí, antes de comenzar con los temas, pues obviamente le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos ilumine, que el Espíritu Santo nos ilumine para llevar este mensaje que tenga que llegar a los corazones de las personas. Entonces vamos a comenzar con una pequeña oración, ¿te parece? Claro que sí. Espíritu Santo, te pedimos que en esta noche tú puedas ser el que hable por medio de nosotros para llevar este bonito mensaje de esta fecha tan especial que celebramos el amor y la amistad, que nosotros somos solamente instrumento de tu palabra. Y pues nada, te pedimos que nos des esta sabiduría, que pueda llegar el mensaje preciso a estos corazones y a estas familias. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues comenzamos. Wow, pues quiero decirles que me encanta este inicio. Gracias, Dulce, porque justo ahora que estamos en el mes del amor, ¿verdad? Hay una verdad que Dios es amor y el amor es Dios. Entonces, vamos a hablar de este tema de expresar tus emociones, justamente conectando con ese amor que va más allá de lo comercial, ¿no? Con esas emociones y esos sentimientos que surgen en el día a día a través de diferentes circunstancias, pero que justo la clave está en regresar a uno mismo. Entonces, desde ahí vamos a ir abordando este tema tan importante de expresar tus emociones, que se ha vuelto totalmente comercial y basado en una emoción que es el amor. La verdad es que a mí me encanta, ¿no? Celebrar mucho, utilizar esos momentos, esas fechas especiales que nos recuerdan lo verdaderamente importante. Si bien las emociones, incluyendo al amor, que el amor es mucho más que una emoción, las vamos sintiendo todo el tiempo, momentos como este 14 de febrero nos hacen recordar y sobre todo se generan en nuestro organismo incluso neurotransmisores que hacen que conectemos más con las personas. Entonces abordamos las experiencias de una manera mucho más entusiasta, mucho más armónica y vamos llegando precisamente a conectar con las personas. Sí, que justamente, Gaby, bueno, lo menciono. Esta semana tuvimos, bueno, se le llama Visiting Professor en la licenciatura en la que yo estoy estudiando, Desarrollo Humano y Familiar, y tenemos esta visita de personas especiales que tocan temas sobre familia. Y precisamente en algunos temas que se dio en la semana, se hablaba sobre los afectos, los apegos y de esta parte, ¿no? O sea, que la gente, y lo hablo en especial
por esta fecha que celebramos el amor y la amistad, muchas veces las personas vamos solamente sintiendo, pero no tenemos esa pausa de pensar qué estamos sintiendo. Entonces se me hace muy interesante tocar este tema contigo, Gaby, porque justamente eh, pues es un día en el que podemos compartir realmente cómo nos expresamos hacia los demás, ¿no? De qué manera vivimos nuestras emociones, de qué manera sentimos, y creo que este es un tema ideal para esta fecha, y no nada más para esta fecha, sino para siempre, ¿no? Para toda la vida. Es correcto, Dulce, y justamente desde ahí lo vamos a abordar, ¿no? Este tema de expresar tus emociones. Y a mí me gustaría justamente pensar y reflexionar sobre de dónde vienen estas emociones, ¿no? Dice Nazaret Castellanos que nuestro cuerpo refleja las emociones que estamos sintiendo. Y justamente hoy por hoy, pues nos damos cuenta que nuestro cuerpo es el mensajero de nuestra alma. Yo quiero compartir muy brevemente, porque tiene que ver con el tema, que hace 4 años tuve cáncer, ¿no? Un cáncer muy avanzado, pero gracias a Dios quedó totalmente erradicado. ¿Por qué lo comento? Porque precisamente el cáncer se ha estudiado mucho, todas las enfermedades, pero nos hablan de emociones que se van acumulando en nuestro cuerpo y que el cuerpo de una u otra manera las refleja. Y no es magia, es fisiología, es funcionamiento, es el impacto que tiene ir guardando emociones y entonces el cuerpo de repente ya no puede con tanto, necesita expresarlo, necesita darle salida. Y bueno, la enfermedad es una manera de expresar lo que sentimos, pero siempre les digo, no necesitamos hacerlo desde el dolor. Justamente este tema y este momento nos lleva a darnos cuenta de qué estamos sintiendo, de dónde vienen esos sentimientos y de expresarlos de una manera mucho más sana, de una manera que no nos afecte y por supuesto que tampoco afecte al otro, porque en el tema de las emociones hay un aspecto fundamental. Y ese aspecto fundamental de las emociones es que tú te des cuenta que tienes esa emoción y que le des salida. Si no le damos salida, va pasando como una analogía que a mí me gusta hacer. Por ejemplo, tenemos ahí vasitos de agua, botellitas de agua, ¿cierto? Por ahí tienes una botella, nos estamos hidratando. Pensemos en este momento, yo les invito a pensar que tenemos todos una botellita de agua, nos la tomamos, pero quedan ahí ciertos residuos del agua. Ajá. Ahora, en esa botellita de agua vamos poniendo piedritas, le pones una piedrita, otra, hasta que se llena. Y además tapas la botella de agua con esas piedritas. ¿Cuáles son las dos más grandes posibilidades de lo que va a suceder con esa botella que tenía agua y le fuiste agregando piedritas hasta que ya no podía? Vamos a pensar ahí, ¿no? Cada quien ahí reflexionando. Bueno, las dos más grandes posibilidades son, una de ellas es que de repente la botella explote. ¿Por qué? Porque justamente tenía ahí componentes del agua, componentes químicos, y al ir agregando tantas piedritas, de repente ¡pum!, puede explotar. La otra posibilidad con esa botella que todos imaginamos en este momento es que se eche a perder, que le empiece a salir lamita, que le empiece a salir honguito, ¿no? Que se eche a perder. La situación es que en esta analogía, la botella es tu cuerpo, representa a tu cuerpo y las piedritas son las emociones. Todos los días, en todo momento, estamos sintiendo. Eso es lo que se nos diferencia el pensamiento y el sentimiento de los demás animales, ¿no? Eso es lo que Dios puso justamente en esta grandeza de poder pensar y de poder sentir. Pero cuando no le damos salida y lo acumulamos como las piedritas en la botella, ¿qué sucede? De repente explotamos porque tenemos miedo acumulado, porque tenemos enojo acumulado, y entonces una persona que tú puedes ver muy tranquila, de repente explota. No es cómo, pero si no se enojaba, no es que no se enojaba, es que se iba acumulando esa emoción. O la otra
es que esas emociones generan cortisol, generan adrenalina, generan una serie de hormonas en nuestro cuerpo que es tan sabio, tan maravilloso, y al no tener dónde canalizarlas, se empieza a descomponer. Y entonces vienen las Las enfermedades. enfermedades. Sí, ¿Cierto? Sí, sí, vamos, están de acuerdo conmigo, ¿no? En esta situación. Entonces, ¿qué necesitamos precisamente? Reconocer las emociones, pero antes de las emociones hay un pasito más. Y ese pasito es darnos cuenta que nuestra mente es como un jardín. Nuestra mente es como un jardín. Si yo tengo un jardín y planto una raíz de rosas, ¿qué cosa me va a dar? Rosas. Si yo tengo un jardín y planto zanahoria, ¿qué cosa me va a dar? Zanahoria. Dios creó todo de manera tan sabia y tan perfecta que la semilla que tú siembras es lo que cosechas. Entonces, nuestra mente, les decía, es como un jardín. Y si es como un jardín, ¿qué necesitamos tener? La conciencia de las semillas que estamos sembrando. ¿Cuáles son esas semillas? Nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos estamos teniendo cada día? Porque además hay estudios que dicen que tenemos más de 70,000 pensamientos diarios sí. y que el 90% de esos pensamientos son negativos. Y entonces de repente quiero tener un día maravilloso, quiero sentirme con mis emociones equilibradas, reguladas o incluso en calma, y de repente no puedo. ¿Pero por qué? Porque los pensamientos que estoy sembrando, que son esas semillas, quizás son hablándome mal, negando lo que hay, quejándome en lugar de agradecer, ¿no? Mirando todo aquello que no me gusta en lugar de mirar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y así es como se generan los pensamientos, a través de lo que vemos. Es decir, todo nuestro cuerpo está filtrando todo lo que sucede. Entonces, lo que estamos, en donde nos estamos enfocando, es de lo que estamos alimentando nuestros pensamientos. Y esos pensamientos que estamos sembrando constantemente se convierten en emociones. Las emociones se van generando, sí, a través de una experiencia. De repente yo tuve una experiencia, ahora que es 14 de febrero, y me traen un regalo que me encanta, y entonces claro que es una emoción cómoda y que ahí se genera. Ajá. Pero si la mantenemos, esa es una decisión. O de repente vi algo que me daba miedo y me asusto, y ahí se genera la emoción. Y esos son eventos que pueden suceder y que son momentáneos. Aquí lo que más nos llega a afectar es el tema de mantener una emoción a través de esos pensamientos. Si yo pienso en algo que no me gusta, un ejemplo que tengo y les quiero compartir es que cuando yo estaba en el tratamiento oncológico, recuerdo que tenía mucho frío, había bajado muchos kilos, ¿no? Entonces tenía mucho frío y me gustaba salir de aquí, de mi casa a su casa, y recargarme en el coche, como es, ¿no? Todo metálico, estaba calientito, y entonces ahí ponía mi abdomen así yo como lagartija, ¿no? O sea, ahí estaba muy feliz, y yo era muy feliz recargada ahí, o de repente me sentaba y me pasaba hasta una hora para sentir el calor, ¿no? Pero de repente en el día a día, es decimos, ¡ay, qué calor hace! ¡Ay, no, este calor! Y nos quejamos. Hoy no vamos lejos. Yo les quiero compartir que justo hoy hace mucho calor, y entonces salí, yo decía, ¡ay, qué calor! Y ya iba casi a quejarme, ¿no? De, ¡ay, hace mucho calor! Y me detuve. Me detuve y dije, qué bendición que puedo sentir el calor. Y claro que hay que tomar las medidas prácticas, pero qué bendición que puedo sentir y que está este calorcito y que hoy lo puedo disfrutar. Y entonces, desde ahí voy cuidando mis pensamientos. ¿En qué me estoy enfocando? En la bendición de estar viva, en la bendición de poder disfrutar el solecito o el frío en su caso, lo que sea. Pero ¿en dónde está mi enfoque? Nuestro enfoque necesita estar justamente en todo eso que tenemos y desde dónde lo miramos. Y si lo miramos desde la gratitud y así sembramos la semilla en nuestro pensamiento, lo que estamos haciendo es cultivar emociones cómodas, ayudarnos a nuestro bienestar, porque nos estamos enfocando en todo lo bueno. No se trata de negar aquello que no me gusta o aquello que está sucediendo. Hace calor y en el norte ni se diga, ¿verdad? Y estamos hasta arriba. Eso es algo real, pero aquí la situación es en qué me enfoco. Por eso
es que les comparto esta analogía tan bonita que creo que nos puede hacer sentido de que tu mente es un jardín y en ese jardín los pensamientos son las semillas que esos pensamientos repetitivos se convierten en emociones. Y ahí, bueno, todavía nos falta, ¿no? Entonces, ahora cómo las expresamos, pero bueno, esta es la primera parte. ¿Qué te parece esto, Dulce? ¿Te resuena? ¿Qué opinas? No, Gaby, o sea, realmente creo que todo lo que nos has compartido son cosas que de verdad deberíamos aprender y saber cómo canalizar las emociones, ¿no? Porque bien lo decías, a veces podemos ser como esa ollita que vamos, o sea, que al final vamos a tronar, como ollita de presión, por esta parte de no saber canalizarlas, de no saber cómo comunicarlas, de las que vamos callando por mucho tiempo y que al final dicen por ahí, ¿no? O sea, lo que al final tu corazón calla, tu cuerpo de alguna forma lo va a reflejar. ¿Y de qué manera lo va a reflejar? Pues desafortunadamente vienen estas enfermedades. Y ahora que te escuchaba decir esta parte donde pues las personas pues tienen que aprender a canalizar sus emociones, a saber cómo expresarlas, porque antes, y lo hablo por parte de la medicina, eh, como que esta parte de las emociones no se tomaba mucho en cuenta, ¿no? Y gracias a Dios, creo que ya la medicina está entendiendo que la persona también es emoción y que de las emociones se derivan muchas enfermedades. Pero pues también tenemos que tener estas herramientas de poder ayudar a las personas de cómo saber canalizarlas, porque no se trata tampoco que no sientas, ¿verdad? O sea, que no vengan estas emociones. Todo el tiempo tenemos emociones. Justamente en esta fecha tenemos emociones, pasa una situación, tenemos emociones, pero cómo saberlas expresar, cómo saberlas comunicar de manera que a mí me sienta de una manera tranquila, ¿no? Que no tenga ese peso de no saber cómo comunicarla. Y resulta que pasa también en conflictos, situaciones que no sabemos cómo dialogar y que también comunicamos de una manera que es errónea y viene todas estas situaciones más difíciles que quedan mal, que ya no supo, vaya, esta mala interpretación. Entonces también la parte de las emociones nos ayuda a saber cómo comunicarnos, no solamente de la manera de si me callo o dejo pasar esta emoción, no es que las emociones también son parte del diálogo y el saber comunicarnos y el saber canalizar nuestras emociones, digo, mejora bastante y ahora en esta fecha que especialmente que celebramos el amor, hablando de matrimonios, de parejas, de noviazgo, bueno, esta es una parte, saber canalizar nuestras emociones para poder dialogar con el otro. Totalmente de acuerdo, totalmente, Dulce. Gaby, nos tenemos que ir rapidísimo a un corte, pero familia, regresamos a Dulce Legado, no se pueden perder este tema. Ya volvemos.
familia, regresamos a Dulce Legado. Continuamos con este tema tan especial de el Día del Amor y la Amistad. Gaby, pues continuamos. Claro que sí, Dulce. Y justo quiero retomar esto tan importante que acabas de comentar antes del corte con el tema ahora de expresarlo y cómo poder expresar de una manera adecuada. Y justamente como dice Daniel Goleman, inteligente, nos va a ayudar a tener mejores relaciones, iniciando con nosotros mismos. Porque para tener buenas relaciones con el otro, y eso es algo bien importante, y recordarlo en esta fecha es sumamente valioso, porque en estas fechas es como dar, y es maravilloso, ¿no? Somos seres dadores, y de eso se trata la vida, pero a veces nos olvidamos de darnos a nosotros. Entonces, este expresar tus emociones implica, como tú lo comentabas también, Dulce, hace un momento, en estas charlas que tenían, que nos compartías, implica, fíjense, es expresar tus emociones y tiene que ver con el silencio. La puerta de salida para esto siempre está adentro, es regresar a ti. Entonces, como bien mencionaste, que me encantó, todos tenemos emociones todo el tiempo, no se trata de reprimirlas, al contrario, de reconocerlas, de aceptar que ahí está la que sea. De repente dicen, bueno, pues es que hay emociones malas, emociones buenas. La verdad es que no son ni malas ni buenas. Las emociones son herramientas. Las emociones son mensajeras. Nos vienen a decir que algo está sucediendo. Si yo me siento triste, me quiere decir que algo está pasando y la tristeza se relaciona con una pérdida. Hay un vacío y hay que reconocerlo, de cualquier tipo que sea. Si me siento enojada o enojado, quiere decir que algo no salió como yo quería. Ese es el mensaje central y necesito darme cuenta. Vamos pronto, a lo mejor hoy quedamos de vernos a las 3 de la tarde y no llega la persona y entonces llega a las 4. Eso genera una molestia, eso genera un enojo. ¿Por qué? Porque, bueno, no se cumplieron las cosas como eran. Y así con cada una de las emociones, lo que yo quiero justamente que hagamos conciencia es que son mensajeras. El gran problema que hemos tenido es que se han reprimido. Y es como, no te enojes, no tengas miedo, ya no llores, no te sientas triste. Y eso ha tenido un alto costo en dolor emocional, en dolor en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque no nos permitimos aceptar cómo nos sentimos y mucho menos a veces estamos preparados para hablar o para escuchar cuando una persona tiene una emoción, sobre todo las incómodas. Yo les digo que no hay emociones buenas ni malas. Si queremos clasificarlas, y esa es una sugerencia que utilizo desde hace 20 años que escuché por primera vez inteligencia emocional, si queremos clasificarlas, yo les digo son cómodas o incómodas. ¿No? De repente estar enojado es incómodo porque se genera mayor cantidad de cortisol, las mandíbulas se ponen mucho más duras, es incómodo, pero estar alegre pues es muy cómodo porque hay oxitocina, endorfina, tengo más energía, entonces así podríamos en dado caso clasificarlas, pero sea cual sea el tipo de emoción, lo más importante es saber que tienen un mensaje y cómo expresarlas, ¿no? Que es el tema, y entonces también necesitamos adquirir esas herramientas, porque, ¿sabe? No se nos ha enseñado. Hoy, ya afortunadamente, en algunas instituciones ya se empieza a hablar de este tema. Todavía nos falta, pero ya hay avances y eso es muy importante. Sin embargo, si hablamos de mi generación, que no vamos a hacer cuentas en este momento, ¿verdad? No nos daría tiempo, pero si hablamos de mi generación, eran temas desconocidos. Yo escuché apenas, más de la mitad de mi vida, apenas hace 22 años, fue la primera vez que escuché el concepto de inteligencia emocional. Y Así es. cuando lo escuché, me enamoré. Dije, esto es oro molido. Yo quiero aprender a esto y quiero compartirlo. Y yo no soy experta en inteligencia emocional. Yo les digo que soy practicante, porque la inteligencia emocional se practica y se practica todos los días, porque aunque tengamos todas las técnicas, no vamos a dejar de sentir las emociones ni queremos hacerlo, ¿no? No queremos hacerlo porque eso también nos hace humanos. Dios nos ha puesto cada uno de los elementos que tenemos en nuestra vida con una intención y las emociones no son la excepción. Y ahora, ¿cómo entonces las podemos expresar? Primero les decía, es darnos cuenta, aceptar. Hay una palabra que para mí es valiosísima y es
la autoobservación. La mejor manera de manejar y expresar nuestras emociones es la autoobservación, es desarrollar esa conciencia de cómo me estoy sintiendo. Y el expresarlo es primero para mí. Sí, me siento triste. Sí, me siento enojada. Sí, me siento alegre. Sí, siento miedo. Todas estas emociones primero las expreso para mí. Y cuando lo verbalizo, ahí en ese momento le estamos quitando el poder a la emoción, porque ya nos estamos dando cuenta de su existencia. Y como es un mensajero, yo les digo, es como que el mensajero te viene a entregar la cartita y si no le abres la puerta está toca y toca y toca. Y si no le abres, regresa, ¿no? Y otra vez toca y toca. Y, no, y cuando le abres, le dice, aquí está, bye, ¿no? Y se va el cartero. Cuando entregábamos cartas, sé que ahora ya entre WhatsApp y el correo ya no, Sí, en ya. estos tiempos, en ese tipo de mensajería, ahí está el cartero, lo mismo la emoción, ¿no? Entonces hay que escucharla, hay que aceptarla. ¿Y cómo la vamos a expresar? Como bien decías, Dulce, primero requiere, y son cuestión de instantes, yo les estoy hablando ahorita desde la calma para que esta información vaya permeando y la podamos comprender, porque la emoción es así, es intensa, es inmediata y hay que reaccionar muy rápido, pero en ese reaccionar muy rápido, Dulce, como tú mencionabas, es, me siento así, de tal manera, lo reconozco y cómo hago ese silencio y esa pausa con esta práctica tan maravillosa que es la respiración. Entonces yo, cualquier emoción que tenga, inhalo y exhalo conscientemente y eso entonces hace que mi sistema nervioso simpático, que no es nada simpático, ¿verdad? Empiece a bajar su activación, se activa el sistema parasimpático, que es el sistema de la calma, se activa el nervio vago que nos conecta con todos los órganos y con todo nuestro cuerpo y en cuestión de segundos, si así lo elegimos, porque es una elección, vamos a cambiar de una emoción intensa a la calma. Y esa es una manera de expresar y de manejar la emoción. ¿Cómo vamos? ¿Te resuena esto, Dulce? Algo que tú también nos quieras compartir. David, qué difícil, y lo digo aquí, ¿no? Que todos nos escuchan, qué difícil es esta parte, ¿no? A ver, me controlo, respiro y entonces expreso, ¿no? Qué difícil es controlarlo. O sea, ahorita que te escuchaba hablar, que decías esto, o sea, el tener las herramientas, las técnicas, conlleva esta paciencia y la práctica, ¿no? Porque a veces cuando obtenemos esta información que nos ayuda mucho, decimos, ay, sí, ya, a la primera lo voy a saber manejar. Y no pasa. De verdad que para que se te vaya esa emoción que estás sintiendo en el momento, yo creo, como dices, ¿no? O sea, esa emoción se va, pero llega y se va y llega. Entonces, saberlo controlar, digo, a lo mejor lo hablo personal, no sé si a los demás les sucede, sí es difícil porque yo creo que muchas veces habla más rápido la emoción que lo que uno de verdad quisiera comunicar. Y cometemos ese error porque la verdad es que ni siquiera estamos escuchando lo que el otro a lo mejor me está queriendo comunicar y ya me arrebasó esta emoción y puedo herir a los demás, ¿no? Porque no tenemos esta parte de cómo canalizarlo, de cómo tener estas técnicas de decir, bueno, creo que no, perdón, esta emoción me está rebasando y tener como este espacio de decir, bueno, me retiro o respiro y ya después lo comunico, creo que eso nos conflictúa mucho, porque no todos podemos lograrlo a la primera, y esto nos lo acaba de mencionar Gaby, lleva su tiempo y todo el tiempo tenemos que estar practicando. Es correcto, Dulce, totalmente de acuerdo. Y justo aquí quiero mencionar o recordar que expresar tus emociones es parte de la inteligencia emocional. Expresar tus emociones es uno de los pasos de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional se desarrolla a través de habilidades.
Y las habilidades se desarrollan con técnica y con práctica, técnica y práctica. Entonces, fíjense, todo esto es ciencia. Expresar tus emociones requiere justamente de tener estas técnicas que ahorita les voy a compartir. Una es la más bella, la más rápida, que es la vida misma, es la respiración. Y por eso comentaba, solo que necesitamos elegirlo, necesitamos quererlo, porque si no lo elegimos, entonces la emoción genera mal estado en nuestro cuerpo, en nuestro ser, y entonces actuamos de una manera, como bien decías, que dañamos. Algo que creo que nos puede ayudar es justamente una herramienta que se llama compasión. El día de hoy estamos aprendiendo o recordando esta información tan valiosa. Y en esto necesitamos tener un compromiso para ahora, reconocer nuestra emoción, manejarla y expresarla de una manera respetuosa, como bien decías. Hay un principio de la inteligencia emocional. Ese principio de la inteligencia emocional es que vas a usar las emociones a tu favor y a favor de los demás. Y hay una regla. Puedes expresar tus emociones con la técnica que tú quieras, además de las que te puedo compartir el día de hoy, la que quieras. Pero la regla es no dañar, no dañar. Si la manera en la que vas a expresar tus emociones es con palabras, es escribiendo, es con alguna otra técnica, pero te daña a ti o daña a otra persona, ahí no hay inteligencia emocional. Entonces, qué importante es justo este principio. Por lo tanto, ¿qué otra técnica te puedo compartir? Y te voy a invitar, quiero invitarlos a todos a que no esperemos solo a que sea el 14 de febrero, a que no esperemos a que tengamos una emoción incómoda, sino que estas técnicas las estemos cultivando cada momento. Una de ellas es la respiración. Si nosotros aprendemos a respirar aún en momentos de calma, vamos a tener esa gasolina para momentos de emociones incómodas. La otra es la compasión y autocompasión, mirarnos con amor. Nos vamos a equivocar, nos seguiremos enojando, pero hay que mirarnos con compasión. Y otra técnica con la que hoy quiero cerrar, porque hay muchas más, incluso más adelante podríamos conversar sobre esta parte de la comunicación de las emociones, pero desde una manera asertiva, y eso también es todo un mundo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo comunico? De una manera asertiva. Pero para el día de hoy, ¿qué otra herramienta te puedo dar? Y son herramientas tan prácticas que se nos olvidan, es estar en el presente. Hoy por hoy le llaman mindfulness, ¿no? Ponle el nombre, yo les digo el nombre que tú consideres, pero se trata de estar en este presente. Se trata de estar aquí y ahora. Si algo sucedió con lo que te hiciste, te sentiste molesto, respira. Sea amoroso contigo y respetuoso con el otro y mantente en el presente, porque el tema de no expresar las emociones, lo que sucede es que las mantenemos y eso nos daña a nosotros y daña nuestras relaciones. Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y darnos estas herramientas, estas técnicas que nos van a ayudar a tener más, pues sí, poder tener estas herramientas para poder canalizar nuestras emociones. Así llegamos ya al cierre de este espacio que nos recuerda que la voz no solo se usa para hablar, sino para despertar conciencia, inspirar decisiones y dejar huella. Gracias, Gaby, por compartirnos tu experiencia, tu visión y por recordarnos que cuando hablamos desde el propósito, nuestras palabras se convierten, como dice el programa, en legado. Y Gaby, antes de cerrar el programa, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Compártenos. Gracias, Dulce. Estoy en TikTok, Instagram y Facebook como Gaby Jiménez Shiner. Shiner como de brillo, así Vale. seguidito, Y, Gaby Jiménez Shiner. Les quiero compartir así brevemente justamente que Shiner, que es mi propósito en la vida, porque todo lo que hago tiene este propósito, es pulir a las personas. ¿Qué es pulir? Que cada persona encuentre la grandeza de ellas. Y desde mi perspectiva y desde mi experiencia, justamente encontrar la grandeza de las personas es regresar a ti. Y regresar a ti es regresar a Dios. Y eso es lo que hoy me tiene, ¿no? Viva, y eso es lo que hoy me motiva justamente a compartir estos temas. Ese es mi propósito, que las personas encuentren ese brillo interior, que es el brillo de Dios. Gracias, Dulce, por la invitación. A ti, Gaby, de hecho, rapidísimo les digo, sí vi unos temas principales de Gaby, que es el propósito y sentido de vida.
Me gustaría en una oportunidad volver a tener, volverte a tener de invitada para continuar con esto que es de verdad urge, ¿verdad? Urge compartir esto. Y bueno, pues a quienes nos escucharon y nos escuchan, recuerden pues que cada palabra que pronunciamos puede construir, sanar y guiar, que hoy se vaya con la certeza de que su voz pues también tiene sentido, dirección y misión. Muchas gracias, Gaby, por habernos acompañado. Y bueno, pues nos estaremos viendo ya y escuchando el próximo sábado. No se lo pueden perder, familia. Soy Dulce y esto fue Dulce Legado, el espacio donde las historias, las voces y el propósito se convierten en luz. Hasta la próxima.